Buenos días a todos. Estamos hoy de plácemes pues con la compañía del doctor Eduardo Viteri, que es un oftalmólogo muy reconocido en toda Latinoamérica, que trabaja en Guayaquil y a quien hace muchos años conocemos. El doctor Eduardo Viteri es padre del doctor Eduardo Viteri, que hizo con nosotros la residencia y está haciendo ahora el fellow de retina. Doctor Viteri, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido y por favor, adelante con su presentación. Muchas gracias por la invitación, muy honrosa y siempre encantado de colaborar con ustedes. Empecemos pues declarando que no hay ningún conflicto de interés. Y pues sí, cuando uno está operando una cirugía de catarata que no ha sido complicada, pues sí, ya siente que cuando va a implantar el lente ya está prácticamente todo listo, y obviamente tenemos esa espadita de Damocles que es la asociación de que si al paciente no se le pone lente, pues esto es termina siendo un fracaso. De las peores cosas que uno le puede decir al paciente después de una cirugía de catarata es que no se le pudo implantar el lente, porque hay que saber que sí, en todas las situaciones puede ocurrir que en la puerta del horno se le queme a uno el pan y se le quita la sonrisa de la cara. Pero empecemos recapitulando, haciendo algo de historia, las que ya tenemos algunas décadas y que vimos, bueno, no el nacimiento de los lentes intraoculares, pero sí su popularización cuando éramos residentes. Estaba en plena transición y en pleno desarrollo, pero los lentes intraoculares y los viscoelásticos eran muy de difícil acceso, y la facomulsificación no se había popularizado en Latinoamérica. Estamos hablando de la época de los 80, y lo que hacíamos era extracapsulares, y en las extracapsulares hacíamos un cierre parcial de la herida, poníamos aire. El viscoelástico no estaba al alcance de los residentes, ni tampoco los lentes plegables, eran lentes rígidos y eran hacer bastantes malabares y muchas maniobras un poco traumáticas. Y luego pues ya empezamos a usar la metilcelulosa. No hablemos de viscoelásticos más sofisticados, y mucho menos de lentes intraoculares plegables, que luego pues obviamente después de que se pone la metilcelulosa había que remover la metilcelulosa. Ya ha pasado el tiempo, evolucionó, pues ya dejamos la extracapsular, hacemos la facomulsificación, ya se popularizaron, hicieron más asequibles los viscoelásticos cohesivos, los lentes plegables, pero se sigue necesitando luego del implante de lente realizar la aspiración del viscoelástico por los problemas que puede generar. Costumbres, viejas costumbres, no dejan al mundo correr. Costumbres, viejas costumbres, nos atan de manos y pies. Bueno, y como decía en la conversación previa el doctor Tello, estamos acostumbrados a usar los viscoelásticos y nos da recelo de dejar de usarlos. Obviamente el principio de la prudencia siempre debe regir, pero para romper esas costumbres, y es tal vez una guía en todos estos procesos de reingeniería de procesos, lo que se sugiere es volver a sacar el niño que tenemos dentro. Recuerdan un niño que está en los 3 años de edad, que empieza a descubrir el mundo y empieza a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces eso es lo que debemos hacer si queremos evolucionar o modificar un proceso que tenemos en marcha. ¿Por qué hacemos eso? Pero no quedarnos en una sola pregunta, volver a preguntar 3, 4, 5 veces hasta llegar a la razón fundamental de por qué hacemos ese paso. Entonces, ¿por qué usamos los viscoelásticos en el implante de lentes intraoculares? Obviamente para lograr protección endotelial. Durante, obviamente, la capsulorhexis y en la facomulsificación
ultrasónica, definitivamente el viscoelástico cumple una función que no se puede reemplazar. Entonces allí es indispensable. Pero en el implante de lente intraocular, dejémoslo en interrogantes por ahora. Y es un momento propicio para destacar que yo no hago cirugía sin viscoelástico. O sea, yo soy un convencido de la utilidad del viscoelástico, solamente que quiero usarlo donde es realmente necesario, donde se justifica. También el otro uso del viscoelástico es para mantener espacios entre las estructuras. Bueno, podríamos hacerlo, la capsulorhexis, si tenemos unas heridas bien cerradas y microinstrumentos, no es indispensable el uso del viscoelástico, pero pues dejémoslo en interrogantes. Y hay algunos cirujanos que hacen el ultrasonido sin viscoelástico, no es mi caso. Pero en el implante de lente volvemos a dejarlo con interrogantes. Y para crear esos espacios durante la aplicación del lente, solamente si se requiere hacer maniobras adicionales. Para taponamiento definitivamente es indispensable y empezamos aquí a darnos cuenta de que en una cirugía compleja, en una ruptura de cápsula posterior, por ejemplo, resulta indispensable el uso del viscoelástico. Entonces, la otra razón podría ser tener mayor seguridad, ¿cierto? Más seguridad con el viscoelástico. Pero en realidad siempre cuando hacemos una u otra alternativa, lo que vamos a hacer es cambiar los riesgos o las posibles complicaciones. Tenemos el síndrome de bloqueo capsular tardío, lactocrumenasia, uno de cuyos factores de generación se considera que es el viscoelástico retenido detrás de la lente intraocular. No siempre es fácil removerlo. Y este es un caso de nuestra experiencia en donde disminuye obviamente la agudeza visual y inclusive puede generar miopización por desplazamiento de lente intraocular, ¿no? Y también podemos tener ruptura de cápsula posterior, y este es un caso mío reciente del año pasado, en que utilizaba un lente que requería el uso de un inyector de rosca. Entonces cuando el inyector requiere el uso de ambas manos, pues no se puede realizar técnicas de hidroimplante. Entonces el lente está implantado, pueden ver, y al momento de aspirar el viscoelástico que está por detrás del lente, y observen que procuro levantar el lente, hacerle el espacio suficiente a la punta de la aspiración, ¿sí? No desplazo la punta hacia atrás, y sin embargo se generó una ruptura de la cápsula posterior en ese momento. O sea, rompí la cápsula, porque las cápsulas no se rompen porque sí, las cápsulas las rompe uno. Y esto es lo que se veía, es una ruptura grande, que obviamente fue taponada con viscoelástico, y en este caso lo resolví, se puede colocar un lente intraocular de 3 piezas, o como en este caso un lente intraocular que como ya el lente intraocular estaba dentro del ojo, estaba en el saco, pero obviamente iba a quedar muy inestable con riesgo de caerse a cavidad vítrea. Lo que hice fue una captura inversa y se puede ver con líneas punteadas el borde de la capsulorhexis que está soportando la óptica por detrás, ¿no? Así que todo tiene sus riesgos y no hay técnica perfecta, no hay técnica 100% segura. Y bueno, la historia del hidroimplante no es reciente. Yo empecé a hacerlo después de que escuché una conferencia del doctor César Carriazo
a principios del 2010 y él realmente hablaba de hacer toda la FA sin viscoelástico. Revisando bibliografía, no hay mucho publicado. Se empiezan a ver publicaciones desde el 2010, pero yo no he encontrado ni 10 publicaciones sobre el tema y casi todas las publicaciones son favorables al hidroimplante, o por lo menos son, los resultados son de no inferioridad con respecto al uso de un viscoelástico. Obviamente ahí hay un riesgo, un sesgo, porque la mayoría de las personas que publican son personas que quieren mostrar que están realizando el hidroimplante y eventualmente podrían tener el interés de demostrar que su técnica funciona. Y lo dejo allí por el momento. Y es para mostrar casi todos los lentes que he implantado con hidroimplante han sido lentes con asas en C. También uso solución salina balanceada en el cartucho, aunque yo les sugiero, si quieren empezar, a que carguen el cartucho con viscoelástico, ¿no? Yo realizo las cirugías del ojo, siempre hago las cirugías, las incisiones temporales para inducir el menor astigmatismo posible y menos molestias para el paciente, pero me siento a la cabecera del paciente y opero el ojo derecho con la mano derecha, el ojo izquierdo con la mano izquierda, y para no hacer digamos, maniobras forzadas de muñeca, simplemente lo que hago es cambio el agarre de los instrumentos. Así es como agarro empuño el inyector, colocando el anillo en el dedo medio. Y también utilizo una cánula de irrigación ventral, aunque, bueno, este es un diseño del doctor Scaff, que si están interesados en usarlo, lo hace Gustavo Soriano, de Gusor en Bogotá. Tiene la ventaja de que dirige la corriente, la dirige hacia la cápsula posterior, aunque yo creo que también se puede hacer con una cánula de irrigación de burato, que algunos de los videos que van a ver aquí son realizados con una cánula normal de irrigación de burato. Y aquí muestro cómo es el approach, tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Observan el anillo está en el dedo medio, y la irrigación, la cánula de irrigación a las 12. Entonces son paracentesis temporales de 2.2 a 2.4, dependiendo del poder del lente a implantar, y la irrigación continua con BSS por la paracentesis auxiliar, que es en el cuadrante superior. Y aquí van a ver una comparación. Son videos no editados. El video de la izquierda es con viscoelástico. El de la derecha es con solución salina balanceada. Y este es un video de hace más de 5 años. No son editados. Y aquí van a observar que la principal ventaja, en realidad, cuando empieza a pensar en no usar viscoelástico, uno piensa es que se va a ahorrar el viscoelástico. Y claro que se ahorra viscoelástico, pero en realidad la principal ventaja es que es un procedimiento más eficiente. Es menos, yo pienso que es menos trauma para el paciente, y pienso que el principal ahorro no es el viscoelástico, el principal ahorro es tiempo de quirófano. Observen ustedes, ya una vez que se ha implantado el lente con solución salina y se ha centrado, ya se va a hacer directamente la irrigación de las incisiones, mientras que si se implanta con viscoelástico, pues tiene que asegurarse que no quede viscoelástico ya en cámara anterior. Creo que es evidente la diferencia. No sé si tienen algún comentario. Por favor, siéntanse libres de hacerlo. Preguntas, pueden interrumpirlo. Doctor Viteri. Sí. Sino que realmente la comparación que usted acaba de hacer
yo no lo había pensado y efectivamente hay que tener en cuenta que no es solamente la inyección del lente, sino Claro. que se gasta el tiempo aspirando ese viscoelástico y tiene toda la razón. Sí. Bueno, y entonces la duda que es que al implantar el lente bajo viscoelástico, con solución salina balanceada, eso se va a generar ahí una turbulencia y el riesgo que pueda generar el trauma a los tejidos internos, y eso obviamente también fue una preocupación para nosotros. Y poco después de que empezamos a probarlo, decidimos hacer un estudio que hicimos, un estudio prospectivo randomizado. En la medida de lo posible, aproximadamente fueron 100 pacientes en quienes, una vez terminada la aspiración de la corteza, había una persona que tenía ya generaba la parte de azar aleatoria y nos indicaba si al paciente se le debía implantar el lente con viscoelástico o con solución salina balanceada. Esto lo hicimos con mi padre y con Eduardo, que todavía no empezaba en ese momento su residencia. Y para no confiarnos en los datos que generaba el facomulsificador, porque entendíamos que también hay escapes de la solución salina por las incisiones, entonces teníamos el recipiente, el vial de infusión, lo pesábamos. Esta es una balanza que cuesta $15, una cosa así, y entonces se reseteaba y pesábamos al momento el vial, era en tiempo real, íbamos pesando al momento de implantar, de iniciar el implante y al final del procedimiento. Entonces veíamos cuánto se había realmente consumido de solución salina, porque obviamente a grosso modo equivale 1 centímetro, equivale a 1 gramo de peso. Y observamos aquí que los dos grupos eran muy similares. Durante la facomulsificación, en los dos grupos se consumió prácticamente lo mismo, entre 60 y 70 cc. ¿Sí? Y luego observamos lo siguiente, que durante la implantación del lente, vemos la barra superior del grupo de los que se implantó con solución salina balanceada, y en la parte inferior en los que implantamos con viscoelástico. Y usamos un viscoelástico cohesivo, lo que estaba indicado. Queríamos compararlo con lo mejor disponible, es decir, de Provis. Y vimos que si implantábamos con solución salina balanceada, se consumía en promedio, la mediana, era 6 cc, mientras que si hacíamos con un viscoelástico, consumíamos mucho más solución salina. Se consumía mucho más solución salina por remover el OVD que por implantar el lente. Y era el doble, de manera que estadísticamente y clínicamente era significativo. Ahora, claro, buscábamos otras ventajas. Si no se usa el viscoelástico, entonces pensábamos tener menos picos hipertensivos en el postoperatorio inmediato, pero tal vez nuestra preocupación era el impacto que eso podía tener en las células endoteliales. Vimos que en cuanto a la pérdida de células endoteliales no hubo diferencia estadísticamente significativa, o sea que era tan segura el uso de solución salina balanceada como el viscoelástico. Y también en cuanto a la presión intraocular, vimos que la presión intraocular preoperatoria en los dos grupos era similar, y medimos la presión intraocular entre 6 y 8 horas después de la cirugía. Vimos que sí, efectivamente, aunque la mediana era similar, tanto con solución salina como con Provis, había un poco más de pacientes que tenían hipertensión en aquellas personas en quienes usábamos Provis. O sea, no siempre se podía remover suficiente todo el viscoelástico, ¿no? Y las paquimetrías también pensamos que sería un indicador de la funcionalidad del
ese endotelio, vemos que el espesor corneal central en los dos grupos preoperatorios era similar, no había diferencia. Y al mes de la cirugía vimos que tampoco había una diferencia estadísticamente significativa. O sea que, en resumen, es tan buena una técnica como la otra. Obviamente estamos hablando de cirugías de catarata no complicadas. ¿Qué tan popular es esta técnica? Esto fue son encuestas informales, no son realizadas con todos los parámetros, en fin, lo utilizamos en grupos de médicos, en redes sociales, y vimos lo hicimos en el 2014, y vimos que había bastante dispersión en el uso de las técnicas, y apenas el 8% usa solución salina balanceada para implante de lente, y lo volví a hacer la semana pasada en el grupo de Facebook de la Panamericana, que son más de 5,000 oftalmólogos, y contestaron más de 100, y vimos que se ha duplicado la cantidad de oftalmólogos que usan solución salina balanceada. Y el otro aspecto que también es importante es que para el implante de lente cada vez menos usan metilcelulosa, y prácticamente viscoelásticos como el Discovisc prácticamente no se utilizan, casi todos usan viscoelásticos de ácido hialurónico, 71%. Entonces, esas son la distribución actual de uso de las técnicas. Bien, una de las principales ventajas que yo encuentro de los casos en que se luce el implante de bajo solución salina balanceada es en los lentes tóricos, que hoy por hoy es una parte muy, muy grande de mi práctica, porque en los lentes tóricos, una vez que usted implanta el lente, si lo hace con un viscoelástico, entonces luego tiene que rotarlo hasta que lo deja 15 grados antes de la posición, y luego tiene que sacar todo el viscoelástico detrás del lente, y luego tiene que volver a rotarlo. Mientras que si lo hace con solución salina balanceada, lo dejamos en una posición muy aproximada, lo volvemos a acomodar con la cánula con una cánula simple, verificamos la ubicación y ya está. Sí, entonces en realidad en lentes, en la serie que yo hice no había implante de lentes tóricos, todos eran lentes esféricos. Y yo pienso que la diferencia, si hubiéramos hecho con lentes tóricos y hubiéramos tomado en cuenta también el tiempo que se utiliza, hubiera sido mucho más significativo. Y encontré también esta, es una publicación al respecto, es de acceso abierto, publicado en el 2018, y encontraron que comparando exclusivamente en lentes tóricos, que el uso de la implantación bajo irrigación continua es más eficiente, que hay reducción del tiempo y obviamente el costo quirúrgico, y que no se preocupa por los picos hipertensivos inducidos por viscoelásticos, ¿no? Obviamente esto es debido al riesgo de algo que tenemos que evitar, que queden restos de viscoelástico detrás del lente, porque además eso se asocia a que el lente vaya a rotar. Hay más posibilidades de que el lente pudiera rotar en el posoperatorio inmediato. Y vemos aquí, este es un paciente que operamos hace un par de semanas, y vemos aquí ya el uso de la cánula de irrigación ventral, importante. Van a ver unos tips aquí antes de introducir la cánula de irrigación, cómo presurizo el ojo, ¿sí? Vemos las marcas de la orientación del lente intraocular, ¿sí? El lente, observen que tiene que ir prácticamente vertical. Entonces presurizo, entramos con la cánula de irrigación ventral, y si rotamos el lente antes de que se termine
de expandir las ápticas, vemos que se puede rotar en cualquier dirección, no se tiene que ajustar uno solamente a rotarlo en la dirección de las manecillas del reloj. Observen cómo entra el lente, ¿sí? Y vemos cómo en realidad el lente lo puedo rotar en contra de la dirección de las manecillas del reloj, siempre y cuando lo haga antes de que las ápticas se terminen de abrir, y el lente ya quedó. Sí, y este es otro tip, es que antes de retirar la cánula de irrigación, debe tener ya en la mano la cánula para hacer la hidratación de las incisiones. Entonces, si algún comentario, crítica. Eduardo, no, muy interesante y lo que decíamos, sí, se evidencia más esa diferencia cuando se trata de lentes tóricos. Claro. El tema de la ubicación del lente. Ahora, hay un detalle, y es que el cirujano que utilice el aberrómetro intraoperatorio de Alcon, el ORA, si quiere hacer refracción pseudofáquica con el lente tórico, sí tiene que usar viscoelástico. Eso. Y eso lo mencionaba luego, sí, claro. Obviamente no todo es color de rosa, pueden presentarse dificultades, a pesar de que usamos sistemas purgados, a veces no sé por dónde se le mete aire al sistema y el aire saca la mano en el momento menos oportuno, ¿sí? Como pueden ver, se pierde totalmente visualización, allí no hay que intentar hacer nada, simplemente asegurarse de mantener el lente hacia atrás y luego se entreabre un poco la incisión para dejar salir las burbujas, ¿no? Ahí la recomendación sería purgarlo muy bien antes de comenzar. Ah, sí, tiene que purgarse muy bien. Pero si le llega a ocurrir, otra de los tips es hacer mirar al paciente en dirección opuesta a la paracentesis, y entonces la burbuja va a salir por la paracentesis, ¿no? Se va a dirigir hacia arriba y va a salir. Y también pueden presentarse complicaciones en el implante, y puede presentarse, he tenido casos, estos son casos rarísimos en realidad. Creo que, no recuerdo si he tenido algún otro caso en que la cápsula se rompió. No la rompí, pero ustedes pueden ver que no es una inyección particularmente traumática, pero sin embargo, posiblemente sí, la cápsula muy frágil, y vemos que hubo una ruptura de la cápsula posterior opuesta al meridiano de inyección, pero no hubo pérdida de vítreo y las ápticas estaban bien ubicadas. Había fondo de saco, estaba respetado, entonces menos es más a veces en estos casos, ¿no? Se hidrató la incisión y el lente quedó allí y la paciente no tuvo ninguna manifestación, pero sí se puede presentar. Enfacotrabeculectomía también tiene sus ventajas, porque después de que implanta usted el lente de enfacotrabeculectomía, el lente lo implanta bajo viscoelástico, entonces después tiene que sacar el viscoelástico de detrás del lente y entonces poner un miótico. Pero sí, en estos casos vuelvo, después de que pongo el miótico, y sí, pongo una pequeña cantidad de viscoelástico para mantener la cámara anterior, porque en estos casos sí se necesita mantener la cámara anterior al momento de terminar la trabeculectomía y la iridectomía, porque si no, obviamente el endotelio va a sufrir. Aquí sí se necesita mantener la cámara. ¿Por qué? Porque el ojo no está hermético.
Entonces el OVD cumple su función después de terminar los pasos de la trabeculectomía. Entonces, pues sí, aspiro el viscoelástico, pero en este caso el viscoelástico está sobre el lente intraocular. Entonces no tengo que entrar, ¿sí? Y vemos que se hizo con una incisión de 2.2. O sea, no tengo que volver a entrar detrás del lente intraocular con una pupila miótica, además. Bueno, este es otro caso similar. Si van a empezar a hacer estas cirugías, es importante que tengan en cuenta evitar, es más fácil si tienen una midriasis perfecta, porque si no, y claro, e incisiones perfectas. Porque si no, el iris sí van a tener hernia de iris sobre el lente, ¿no? O va a haber fricción del lente al momento de introducirse sobre el iris. Ya cogiéndole práctica, se puede hacer. También la irrigación, si van a empezar, la irrigación debe ser continua. Y observan ustedes que ya después de haber hecho la trabeculectomía, entonces aspiro el viscoelástico de cámara anterior. Nada más. Y justamente este era el aspecto que mencionaba el doctor Tello. Si es que se va a usar aberrometría intraoperatoria con viscoelástico, entonces... Bueno, ahí yo estuve revisando. Yo no dispongo de hora, no lo realizo. Realmente aquí no podría dar una opinión ni una experiencia. Y dentro de lo que estuve buscando, sí hay reportes. Esta es una publicación, una de las publicaciones de un tema que lo ha explorado el doctor Samuel Masket, pero son publicaciones de hace más de 5 años. Las cosas deben haber cambiado. En que hizo un estudio en el cual utilizó distintos viscoelásticos para mantener la cámara anterior y encontró que ellos influían en el resultado de la biometría, ¿no? No sé cuál es la experiencia. Se me ocurre a mí que es preferible mantener siempre un proceso similar para, si es que el viscoelástico genera algún tipo de efecto, poder compensarlo, ¿no? Siempre y cuando las condiciones sean las mismas en todos los procedimientos. No sé qué opinan. Sí, realmente en la aberrometría intraoperatoria, que es una refracción intraoperatoria, así, Claro. Pues, la aberrometría, pues, es un nombre elegante y pues sí podría llegar a tener medición de otras aberraciones, pero en este momento se miden las aberraciones de bajo orden, o sea, una refracción. Realmente sí hay una pequeña diferencia dependiente del viscoelástico porque es un índice de refracción un poco diferente uno y otro, pero el impacto es poco. Realmente el impacto importante es qué tan llena está la cámara anterior, porque eso se impacta mucho. Entonces, en la posición efectiva del lente. Claro, en la posición del lente. Entonces, digamos que ese es la variable compleja, qué tan, la presión intraocular, por eso hay que hacer que quede realmente siempre una misma presión intraocular. Claro, y si es que se hidratan las incisiones, eso puede también modificar. Claro, apenas se hidratan las incisiones ya no se puede hacer, porque se varía totalmente la queratometría y los meridianos corneales van a estar alterados, o sea que eso tiene que hacerse sin hidratación. Claro, esos son aspectos importantes a considerar. Correcto, entonces, pues el detalle es que se necesita una cámara llena, bien formada, para hacer una refracción pseudofáquica, ya con el lente puesto, y pues eso no se va a lograr o sea, porque no hay forma de tener totalmente selladas las incisiones sin hidratarlas para poder hacer la refracción. Correcto.
Correcto. Entonces, si quieren empezar a usar esta técnica, consideraciones, una FACO perfecta, pupila mayor a 6 milímetros. El lente debe ser con lente de 3 piezas es complicado porque las ápticas no se pueden controlar. Y obviamente un inyector de émbolo que se pueda manejar con una sola mano. En los casos que ustedes vieron, yo había llenado el cartucho con solución salina balanceada, pero si van a empezar, empiecen llenando el cartucho con viscoelástico. Sí, las incisiones también es un aspecto importante que en hidroimplante las incisiones puede usarse de 2.2 para lentes menores que 24 dioptrías. Ya si son lentes un poco mayores, la incisión se debe ampliar. Perdón, qué pena. ¿Usted el cartucho simplemente la acopla a la incisión externa o lo introduce en la incisión o solamente lo acopla? Lo acoplo, abocado nada más, no introducido. Pero se podría hacer también introduciendo. Debe tener precaución con lentes de poder elevado, obviamente son ojos más pequeños, espacios más reducidos. Si el paciente tiene IFIS, sí lo he hecho, pero la verdad es que ya ahí no puede usar irrigación continua, tiene que ser la irrigación controlada con pedal, incisiones, ahí de pronto es mejor incisiones más amplias o pues usar OBD. Claro, si hay hipertensión ocular, por ejemplo, un síndrome de misdirection de acuoso, si la cámara anterior no está bien formada fácilmente, entonces no. Si tienen una capsulorhexis imperfecta, tampoco debe usarse un OBD. Por ejemplo, si hay un desgarro en la rexis, no es una buena técnica. Pero definitivamente tiene sus ventajas, es un proceso más eficiente, especialmente en el implante de lentes tóricos. La irrigación continua, en realidad no hay un flujo continuo, porque uno tiene la idea que voy a poner BSS, irrigación continua, y eso va a estar circulando. No, si tiene buenas incisiones de buena arquitectura, apenas se llena la cámara, hay una mínima cantidad que escapa por los lados, pero no hay un flujo. O sea, el flujo se genera en el momento en que se abren las incisiones para la entrada del lente, pero luego de eso, el flujo internamente es mínimo. Y eso repercute en que la turbulencia generada es muy baja, hay menos riesgo de hipertensiones oculares y, por supuesto, también menos riesgo de lactocrumenasia o síndrome de distensión tardía del saco capsular, aunque no es el único factor que puede influir, también metaplasia de las células del epitelio cristalino también lo pueden generar. No es para todos, no es para todos los pacientes, no es para todos los ojos, no es para todos los cirujanos. Y si tiene una duda de si ha empezado a hacerlo y tiene una duda de si puede hacer hidroimplante o no, no lo haga. Use un viscoelástico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor Viteri, muchísimas gracias. Muy interesante, definitivamente valiosa su experiencia. Pues si alguien del auditorio quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Y yo te digo, Eduardo, gracias en primera instancia y segunda instancia, un placer verlo y verlo también, Eduardo. Un abrazote a Lade. Gracias, Virgilio. Me da muchísimo gusto verlos y verlos a todos también y siempre para adelante. Doctor Viteri, una pregunta. ¿Usted allá ha sido testigo de otros colegas que hayan empezado a usar la hidroimplantación? Esa curva de aprendizaje sí. ¿Es compleja? ¿Hay que acompañarse? ¿O qué opina usted? No, en realidad lo más difícil ha sido, por ejemplo, José Miguel Varas lo hace frecuentemente,
Marcelo Larco también. Por ejemplo, un comentario de Marcelo que usa el Fento-Faco, pero hace hidroimplante y comentaba en una ocasión, decía que le criticaban que cómo él usa una máquina de $500,000 y luego se ahorra para ahorrarse unos pocos dólares en el viscoelástico. Y en realidad el criterio de él, y lo mencionaba, es que no es el ahorro en viscoelástico lo importante, es la mayor eficiencia y menos maniobras dentro del ojo. Pero sí, aquí en Ecuador hay varios colegas que lo hacen. Pero siempre es el temor y el principio de la prudencia, ¿no? Como lo digo, si tiene duda, mejor quédese con el Lovidin. Doctor Viteri, muchísimas gracias. Realmente, Encantado. estuvo muy interesante y hay que, como lo decíamos, explorar estas alternativas que ya ustedes, algunos de los pioneros en estas técnicas que en principio fueron más como los colegas de la India, los que lo comenzaron como a implementar, pues ahora ya no está tan lejos, estamos aquí cerquita, ustedes vecinos, mostrando que efectivamente tiene sus ventajas y tiene también pues sus requisitos, por supuesto. Sí, y sus limitaciones, así es. Pero que es una alternativa existente que se puede explorar con la responsabilidad pues que se requiere. Sí, así es. Y la otra cosa es tal vez mencionar que si quieren es mantener la actitud cuestionadora, ¿no? Preguntar por qué hacer esto, por qué hacer esto, por qué hacer eso, pero no ir a hacerlo las cosas por simplemente porque sea nuevo, ¿no? Por querer ser diferente. Tiene que haber una razón que lo justifique. Correcto. Doctor Sí. Viteri, muchísimas gracias de nuevo y un muy feliz día para usted allá en Guayaquil.